Eh, eh, lo más importante cuando hablamos de manejo de fauna es entender, ¿sí? Eh, que los animales, los distintos grupos de animales, digamos así, no tienen y los distintos hábitats donde viven esos animales, no es lo mismo para el manejo, ¿sí? Cada especie tiene su particularidad. Y cada especie tiene la capacidad de aprovechar los recursos que le ofrece el ambiente, y inclusive si hablamos de la misma especie, esa especie puede tener una tasa reproductiva en un hábitat determinado y otra tasa en otro hábitat, ¿sí? Porque va a depender justamente también de la interacción con el ambiente, que haya buena cantidad de alimento, que haya el tema de competencia, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. Muchas veces se habla, bueno, del manejo de la vicuña. Ven, hay pautas generales para el manejo de una especie, pero después cada ambiente o cada hábitat donde se desarrolla la especie tiene sus particularidades. A eso se refiere el slide. ¿Sí? Por lo tanto, si esa misma especie en ambientes distintos uno la va a querer cosechar, ¿qué quiere decir? Aprovechar, es probable que no tengamos la misma rendimiento de la población en un lado que en el otro. Si hay un ambiente diferente, hay una época, digamos, una productividad diferente del ambiente, hay más alimento en uno, hay menos alimento en el otro. Entonces, el manejo tiene que ser, ¿cómo les puedo decir?, adaptado a cada zona, ¿sí? Por más que estemos hablando de la misma especie. ¿Mm? Eh, el estado de conservación de las especies, ¿sí?, influye en la posibilidad de manejo. Y eso lo vimos en las clases pasadas. Si yo tengo una especie que tiene una abundancia reducida o que son poblaciones declinantes en cuanto al tamaño poblacional, es probable que no se pueda hacer aprovechamiento sostenido, ¿sí? O es probable que esa especie ya esté empezando a tener una sobreexplotación. Eh, si la especie tiene un crecimiento exponencial, bueno, ahí tendré que hablar de manejo, ¿sí? Con el objetivo de control, no de aprovechamiento tal vez, ¿sí? Entonces, lo que le quiero dar a entender con esto es que cada lugar, cada población animal tiene su particularidad, ¿sí? Entonces, eso es lo importante en manejo de fauna, entender esa interacción de la especie con el ambiente. Habíamos hablado que el aprovechamiento también se le llama cosecha, puede clasificarse en cacería de subsistencia, cacería deportiva, ¿sí? Recuerden que la de subsistencia es aquella que no se recibe un intercambio monetario, digamos, por el producto de la cacería. En general ya no existe ese tipo de subsistencia porque lo que hacen cacería de subsistencia muchas veces intercambian el producto, lo venden, entonces de alguna forma sigue siendo comercial, pero por lo menos es un volumen bajo. Deportiva, muchas veces también se la llama recreativa, comercial, cuando ya hay intercambio monetario, y con fines científicos. Lo vimos el otro día. En general ya no se hace cacería con fines científicos. ¿Por qué? Porque ya prácticamente hay nuevas tecnologías que permiten estudiar los animales, con lo cual ya no se lo tiene que sacrificar. A lo que fuera la clase anterior, yo les conté el caso de un colega que trabajaba con los chumucos, que es una especie se llama Phalacrocora bonariense, una ave acuática que se alimenta de pez, bucea y se alimenta de peces, pesca y bueno, sale en la superficie. Y que se estudiaba hace muchos años, un colega lo estudiaba cazando los chumucos. Ahora ya no se los sacrifica a los animales, se estudia a través de cámara, a través de filmaciones, a través de drones, a través de cámara fotográfica. Entonces, cada vez menos ya hay caza con fines científicos. ¿Sí? Fíjense, habíamos hablado que ay, chicos, si alguien del grupo de los estudiantes manda mensaje al grupo, me avisan porque si no ya me distrae. Pensé que era alguien de los chicos que no entraron y no. Bueno, eso ya lo vimos. Eh, hay otro tipo de objetivo del manejo que tiene que ver con la protección y la conservación. Eh, lo que se llama, van a ver, protección y conservación in situ, ¿sí?
que yo les contaba que hace muchos años se crearon los parques nacionales, ¿sí? Que era una herramienta tradicional para proteger toda la biodiversidad de una región o todo el ecosistema, un ecosistema determinado, ¿sí? Incluyendo en ese ecosistema podrían haber especies que tienen cierto grado de problema de conservación o de amenaza, incluido lo que son las especies de vegetales y animales. Entonces, el objetivo del área protegida era conservar in situ, ¿sí? Y también se prohibía, en esas áreas protegidas se prohíbe el uso. O sea, no está prohibida la cacería, no está prohibida la pesca, perdón, está prohibida la cacería, está prohibida la pesca, está prohibida la tala de los bosques, está prohibida la extracción de cualquier tipo de material. Entonces, ¿qué pasa? Son medidas que tienden a proteger o a conservar. También son medidas de manejo, ¿sí? Que trata de preservar a las especies en su lugar, ¿sí? En el lugar donde se desarrollan estas especies, en el hábitat, digamos. En cuanto al qué pasa con las especies amenazadas, la UICN, acuérdense siempre que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que ya vimos la sigla, pero siempre aprovecho y la repaso, ¿sí? Considera 3 categorías, ¿sí? Que son extinta en vida silvestre, quiere decir que solamente hay ejemplares de esa especie en cautiverio, ya sea en alguna institución con fines científicos o en zoológico, ¿sí? En la otra categoría que se llama en peligro, crítico, y en peligro, como nuestro yaguareté, por ejemplo, que está en peligro, esas 3 categorías de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza coinciden con la lista que está en el apéndice 1 de CITES. ¿Sí? ¿Alguien de los que están conectados me puede comentar, así, aunque no se acuerden de memoria, qué es CITES? Era Convención Internacional, no importa la sigla, chicos. ¿De qué trataba CITES? Alfred. Ah, cierto que está sin micrófono. Ara o More, el que quiera, Juan. ¿Qué Está quiere decir el relacionado apéndice con lo 1? del comercio exterior, profe. Bien, es la Convención Internacional que regula el comercio internacional, ¿sí? De fauna y flora silvestre. Bien, Marilú, gracias. Bien, bien, Alfred, muy bien. Le tomo también que participen, chicos, por el chat, ¿sí? Muy bien. Siempre recuerden que es comercio internacional. No vamos a poder aplicar CITE en el comercio entre Orán y Salta, ¿sí? Pero sepan ustedes que si van a pedir a la provincia de Salta una guía para transportar productos de la fauna de una especie que esté amenazada en CITE 1, no le van a aceptar, por más que sea para comercio internacional. Tampoco le van a permitir el comercio interprovincial. Tiene cierta lógica, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque es lógico. Tenemos la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza que presenta un listado de especies en estado crítico, en peligro, extintas en vida silvestre, y tiene que ser lógico, porque con la protección que le tiene que dar CITES, porque difícilmente si tengo estas 3 categorías de especies que están amenazadas o en peligro, estén habilitadas para el comercio internacional. Al contrario, necesitan que estén prohibidas para que haya protección entre las naciones, para evitar el tráfico internacional. ¿Sí? Recuerden que el tráfico de fauna silvestre es una de las primeras causas junto con la introducción de especies exóticas invasoras, de lo que es la pérdida de la biodiversidad. ¿Sí? Entonces, muchas veces, tener una especie que esté en CITES 1, ¿sí? Si me esperan un minuto, vuelvo a mí. No solamente hay que tomar acciones in situ, como por ejemplo la creación de parques nacionales, sino que muchas veces se hace conservación ex situ, ¿sí? La conservación ex situ es cuando yo saco la especie del hábitat natural y
y la desarrollo, por decirlo de una forma, en cautiverio. Por ejemplo, los osos panda son una especie que está en peligro en el mundo y hay grandes, digamos, hay muchos estudios científicos que tienen panda criándose y reproduciéndose en cautiverio para repoblamiento de áreas naturales. Entonces, esa conservación se llama ex situ, ¿sí? No solamente en forma natural, que sea la conservación conservando el ecosistema, sino también fomentar a través de la reproducción en cautiverio justamente la conservación ex situ de la especie, ¿sí? Entonces, muchas veces no se hace solo no es que se toma una sola medida, se hace conservación in situ, pero también ciertas prácticas de conservación ex situ. Por ejemplo, en la próxima slide, le voy a mostrar cómo se está trabajando con la reintroducción de especies en lo que es los esteros de Liberá, ¿sí? Como para que veamos, ¿bien? Entonces, los zoológicos han existido y han desempeñado un papel preponderante en el avance de los conocimientos sobre la reproducción, el comportamiento, la genética de la población en cautiverio. Recuerden que hacia el año 1900, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, o sea, hacia el año 1900, había toda una práctica de lo que eran los jardines botánicos y también los zoológicos privados, y las grandes universidades del mundo tenían zoológicos, porque en ese momento se veía con buen ojo la cría de animales en cautiverio y los zoológicos. Y se entendía que la conservación de la naturaleza solamente pasaba por grandes áreas protegidas y zoológicos que conserven la fauna silvestre. Eso hace más de 100 años, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Pero no era solamente para el trabajo del zoológico, no era solamente para que vayan los visitantes turísticos a ver los animales a través de un vidrio, a través de una jaula, sino que también había muchos veterinarios y muchos biólogos que hacían estudio de esta fauna que estaba en cautiverio. Y a partir de ahí hay mucho conocimiento generado sobre enfermedades, sobre genética, sobre todo las especies, por ejemplo, chicos, de los grandes felinos, también el tema de los osos, ¿sí? Que eran, o los grandes herbívoros, por ejemplo, elefantes, que eran que llaman mucho la atención del público, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso, con el devenir del tiempo, hay muchos zoológicos que ya han cerrado, porque ya cada vez está más, en la mayor parte de las naciones del mundo, está prohibido capturar animales que están en cautiverio y tener zoológicos. Antes había muchos zoológicos, inclusive privados, no solo de las universidades, ¿sí? Entonces, eh, eh, pero el zoológico también los zoológicos generaron mucha información. Por ejemplo, a partir de estudios que se hicieron, ¿sí? Por ejemplo, chicos, programas de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, intervienen especialistas, ¿sí? Y hay un zoológico en Santa Cruz de la Sierra, donde hay numerosas poblaciones digamos, numerosos jaguares o jaguareté, que a partir de ahí hicieron numerosos estudios, digamos, de genética. Entonces, por un lado, está el tema de decir, bueno, se está en contra de la cría en cautiverio de los animales, pero por otra parte, en ese momento se aprovechó para obtener información, ¿sí? Pero también había un descontento de toda la sociedad porque había zoológicos que realmente los animales no estaban bien cuidados, ¿sí? Entonces, bueno, cada vez ya hay menos zoológicos, digamos. Inclusive, a partir de esto también, en los circos, vieron que ya es prohibido la exhibición de animales, ¿no? Así que bueno, eso un poco comentarles, ¿sí? Se pensaba que el hecho de tener zoológico o la cría perdón chicos, voy a verme a mi serio, de la cría de animal en cautiverio, con eso mismo se iba a poder asegurar la supervivencia de una especie. Pero sin embargo, esto no es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay limitaciones. No es lo mismo reproducir un gran animal, por ejemplo, grande felino, grande herbívoro, en cautiverio. Muchas veces se produce situaciones de estrés, grandes mortalidades y también el tema de la endogamia.
La endogamia es la cruza con genes parientes, digamos. Por lo tanto, ese es un problema que ocurre en la cría en cautiverio, ¿sí? Entonces, fíjense, cada vez había menos como fomento a lo que son los estudios y como yo le digo, cada vez van más desapareciendo los zoológicos, ¿sí? Eh, Otro tema que lo vimos ya en los temas anteriores es, entonces tenemos aprovechamiento, conservación, en un rato vamos a ver específicamente conservación, estamos haciendo ahora un pantallazo, eh, control de poblaciones superabundantes y animales conflictivos. Esto tiene que ver con las especies que en algún momento de su ciclo de vida, ya sea por sus características ecológicas o porque hay una superoferta de alimentos, por ejemplo las palomas, ¿sí? Empiezan a volverse más abundantes estas poblaciones, o podemos llamarlas poblaciones superabundantes, ¿sí? No lo voy a profundizar porque es un tema que ya vimos, pero sí que lo comprendan porque, y que también recuerden que una especie no necesariamente desde el punto de vista ecológico puede ser una plaga, pero por una condición particular del ambiente puede convertirse o en un momento dado de su desarrollo, digamos, en plaga. ¿Sí? Entonces, una de las medidas de control es que generalmente los gobiernos declaran especie plaga a una población que en ese momento se está comportando como superabundante, ¿sí? Y la habilitan para la caza irrestricta. Por eso tiene que ver el tema de plaga con cacería, porque si se vieron el otro día cuando vimos en la clase pasada, vimos que las palomas en la provincia están de alguna forma consideradas como plaga. ¿Por qué? Porque no le ponen un cupo de 200 o 300 palomas por cazador. Poner un cupo de 300 palomas es como decir que hacen todas las que quieren, ¿sí? No es un cupo reducido. Entonces, porque se cree que una especie que hace daño a los cultivos, trae problemas sanitarios en las ciudades, y entonces la provincia toma una medida administrativa para fomentar la caza de la paloma. Y de esa forma controlar el tamaño de la población, ¿sí? Eh, por eso van a ver que en la resolución de cacería, en general, el número de animales habilitados por cazadores es alto. ¿Sí? Bien. Eh, Ahí le pongo el ejemplo de este conejo. Se acuerdan que no es un conejo nuestro, ¿sí? Pero les quiero comentar el caso que me quedó la otra vez pendiente, que no le había mostrado a este ley, de que el ejemplo típico, ¿qué pasó en Australia? Eh, los conejos, ¿sí? Fueron introducidos en Australia por un colono británico, porque en esa zona no había muchos animales para cazar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? En el año 1959 eran 24 conejos. Fíjense, chicos, parecido a los castores, ¿no? Eran 14 parejas de castores y llegaron a 40.000, ¿no? Pero fíjense esto. Eh, Eran 24 conejos en el año 1859. 60 años después, en 1920, la población se disparó hasta llegar a los 10.000 millones de conejos, ¿sí? Causando estragos, fíjense, miren, es una foto real, digamos, ¿no? A ver si se quieren, se las aumento un poquito. Miren, chicos, es increíble, era impresionante, fíjense las aguadas, todo, 10.000 millones de conejos, es increíble, no nos entra a la cabeza el número, ¿no? Entonces, fíjense el estrago que hizo, porque aparte recuerden que los conejos tienen alta tasa reproductiva, son muchos animales por camada, son generalistas, entonces fíjense, ¿no? A mediados entonces hacia el 1950, el gobierno de Australia cambia la estrategia de control, ¿sí? ¿Y qué pasa? Primero tenía campañas de cacería, pero no daban abasto con las cacerías, porque la población de conejos era supernumeraria. Por lo tanto, deciden introducir un virus, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al principio, los conejos empiezan a morir con este virus, pero ¿qué pasa? Finalmente, después los conejos desarrollan la inmunidad al virus, es decir, se adaptan al virus.
¿sí? Y la población empieza a repuntar. Y a mediados de los años 90, o sea, 1990, se encuentra una nueva solución. O sea, más de 100 años y no se podía controlar los conejos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? En el año 1995, investigadores de ahí, ¿sí? Haciendo pruebas con un virus que causa una enfermedad hemorrágica, ¿qué pasa? Las moscas parece que tomaron este microorganismo patógeno y lo transportaron al territorio australiano. Para sorpresa de los investigadores, este virus, sin querer, diezmó al 60% de la población de conejos silvestres. Es decir, era un virus que, sin querer, diezmó a las poblaciones. Con la gracia de no sé, de la buena aventura, que no afecta a las otras poblaciones silvestres, porque así también voy a poder afectar, por darle un ejemplo, a los wallaby, a los canguros, ¿sí? Fue accidental, ¿sí? Entonces, fíjense que eso viene a ser un ejemplo fortuito de control biológico. Se introduce un virus, ¿sí? Que fue más efectivo que declaró la especie plaga y que empezó a diezmar las poblaciones. Y a partir de ahí ya las poblaciones más o menos no se mantienen estables, las poblaciones de conejos. Es un ejemplo claro de la bibliografía que no se lo había podido mostrar. Esto también es importante que lo comprendan como un ejemplo de control biológico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso ha sido accidental, pero básicamente puede ocurrir que el virus no sea selectivo para los conejos y haya empezado a matar a otras poblaciones, ¿sí? Más o menos. Bueno, acá les dejo otro ejemplo de especies plagas. Este también se los voy a compartir. Ya lo vimos, especie plaga, por eso no voy a... Pero sí, les voy a comentar que repasemos un poco entonces lo que era cosecha sostenible y producción. Lo vimos en la clase pasada. Cuando hablamos de extracción o de aprovechamiento, nosotros en el manejo de fauna le decimos cosecha, porque de alguna forma estamos cosechando o huevo, o pluma, o carne, o cuero, ¿sí? U otro producto. Entonces se habla de cosecha, o carne también, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cosecha, hablamos de una extracción de parte de la producción de ese sistema, sin afectar la capacidad productiva del recurso, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se extrae de las poblaciones silvestres para hacer un aprovechamiento sostenible es la cuota que corresponde a la mortalidad natural. Es decir, si yo tengo una mortalidad natural de esa población del 5%, yo tengo que sacar ese 5%, porque ese 5% de todas formas se va a morir, de todas formas se va a perder esa producción. ¿Sí? Ese es el concepto de que permite un aprovechamiento sostenible, ¿sí? A veces, ¿qué pasa, chicos? Que no se tienen datos de las poblaciones, que nosotros tomamos, por ejemplo, hay muchos estudios en la Amazonía boliviana, en la Amazonía peruana, en la Amazonía brasilera, ¿sí? Y muchas veces son especies similares a las que tenemos, o son la misma especie, o son de las mismas familias, y se hace como una extrapolación porque nos faltan los datos exactamente. Ustedes saben que no es lo mismo la tasa de mortalidad de una especie en este ambiente que en el otro, pero muchas veces se toman datos de otros lugares para tener algún tipo de dato de referencia, porque no tenemos mucha información. Y para manejar las poblaciones nosotros necesitamos saber cierta característica, la abundancia que tiene, ¿sí? Si se está reproduciendo, ciertas características de la producción, porque si no, si yo tengo una población que está declinando, no la voy a poder aprovechar, porque que una población decline en la ecuación que habíamos hecho en el pizarrón, quiere decir que estoy perdiendo más animales de lo que estoy ganando, ¿sí? Si tuviera en términos económicos, se está saliendo más plata del bolsillo de lo que estoy ganando, con lo cual se va reduciendo la plata que tengo en el bolsillo, ¿sí? Entonces, es importante eso. Esperen, chicos, esperen que un segundito, mi hijo se quedó afuera, ya vengo. Joaquín, estoy dando clase. Por eso.
Perdón, volví. Quiero ver. Más o menos, Juan, vos, ¿no estuviste en la última clase más o menos? Aunque sea por chat, Juan. Quiero escuchar. Juancito. Bueno, espero que sí. ¿Mm? Más o menos, Alfred. Bueno, voy a mirar, porque yo no los veo porque tengo mi pantalla extendida. Ahora voy a mirar el chat. Ok, okay. Bien. Voy a pegar una repasadita a lo que vimos en la clase pasada para presentarle el práctico, chico, de aprovechamiento y también para hablar de un tema de aprovechamiento que no vimos. ¿Mm? Después de eso vamos a hacer un recreíto y vamos a ver lo que es conservación. ¿Sí? Bien, profe. Gracias, More. ¿Cómo pinta el Día del Padre? Acá hace un calor, chico, no saben. Para ser casi invierno, 30 grados en Salta es mucho. ¿Ahí está caluroso? Sí, también, profe. Sí, se van a Pero deshidratar. está nublado, pero se siente pesado el clima. Recién empezó. Sí. Bueno, fíjense. Profe, Sí, ¿quién me habla? yo, ahí Alan vi que escribió que no entendía una cosa. A ver, a ver. Escúchame, Alan, el virus, en realidad te cuento, estaban haciendo en otro, un experimento, ¿sí? Con un virus. Estaban haciendo en otro lado un experimento. No es que los investigadores hayan desarrollado ese virus o lo hayan introducido en algunos conejos para generar una mortalidad, sino que ese virus estaba haciendo, por darte un ejemplo, por decirte más práctico, estaban trabajando con este virus en laboratorio. Y ciertas moscas, porque vieron que el laboratorio cuando trabajas con virus tiene que tener, hay todo un protocolo de bioseguridad, que tenés que tener todo cerrado, bueno, fíjense que estamos hablando en el año 1995, o sea, no muchos años antes. Y sin embargo, no había todos los recaudos. Entonces parece que unas moscas entraron a ese laboratorio donde estaban trabajando, haciendo pruebas con este virus, y esas moscas accidentalmente lo llevaron fuera donde estaban los conejos, y los conejos empiezan a morir. ¿Qué pasaba? Hicieron estudio a los conejos, porque era increíble la mortalidad de conejos. 10.000 millones de conejos, chicos. No estamos hablando de los perros, que eran 20.000, no sé cuántos habitantes Tierra del Fuego y cuántos perros. No estamos hablando de los castores, que eran 40.000. Estamos hablando de 10.000 millones de conejos. Entonces, ¿qué pasó? Lo hicieron los estudios de los conejos y era este virus que estaban siendo, digamos, de alguna forma manipulado en laboratorio, que las moscas le llevaron. Ese fue, por eso dicen que es accidental. Pero fue un accidente fortuito y que no, porque no mató a otras poblaciones, porque recuerden que ahí están los canguros y otras especies que son endémicas de Australia. ¿Mm? Entonces, fíjense que por eso dice que fue un fortuito, pero con suerte, porque si no, imagínense si hubiera sido un virus que no solamente mate a los conejos. Entonces parece que le causaba cierta hemorragia a los conejos y empezaron a diezmar la población de conejos, sin querer, digamos, porque los otros métodos, es más, me acuerdo que también salió en la bibliografía, parece que le pusieron veneno a los conejos para matarlos. Pero cuando vos pones veneno, matás los conejos, matás el zorro, matás todo. Porque todos son animales de sangre caliente. Y generalmente los venenos que se les pone se afectan a la cadena respiratoria. Y los vertebrados tienen una característica de una cadena de respiratoria. ¿Se acuerdan que una pasa del NAD al FAT? Bueno, en química biológica lo veíamos, que afecta a la cadena respiratoria, como que obstruye.
Entonces terminas matando muchas veces con los venenos a todas, no solamente los conejos, sino otras especies. Pero se ve que este virus fue más específico con el conejo. Ese era más o menos un poco el ejemplo, más o menos. Ok. Chicos, cuando se cansen, no tiren la toalla, pidan recreo. Bueno, ok. Sigamos. ¿Qué habíamos visto que para la cacería? Una de las principales medidas de manejo que tenemos en tema de fauna es lograr el acuerdo de la gente para limitar la caza de las especies vulnerables. Pero ¿qué pasa? Eso no es tan fácil. Eso aparece en los manuales de fauna, pero es muy difícil, porque la gente del lugar, ellos ancestralmente conviven y ancestralmente desarrollan la cacería. Entonces muchas veces puede aparecer un slide o puede aparecer un manual de manejo de fauna, pero no es tan fácil limitar la cacería y no es tan fácil ejercer el control. ¿Sí? ¿Qué quiere decir limita la caza de las especies más vulnerables? Las especies más vulnerables son aquellas especies que muchas veces por su hábito, ¿sí? O por su hábito de vida, o por su, chico, no sé qué se me cayó acá, por su hábito de vida, o por su hábitat, o tienen cierta vulnerabilidad, ¿sí? O que tienen baja tasa reproductiva. Entonces, por eso, si ven la resolución de cacería, van a ver que no están habilitadas ahora las especies como ser las corzuelas, los pecarí. Esas especies se han considerado como que están sobreexplotadas, ¿sí? Y por eso no se les habilitó la cacería. Bien. Por un momento se me... ¿Sí? Recuerden que cuáles son las medidas. Habíamos visto una serie de medidas de manejo para hacer que la cacería sea sostenible. ¿Se acuerdan cuáles eran? La implementación de una temporada de veda es una que no. Bien, una temporada de veda. ¿Y qué pasaba en la temporada de veda, Alan? Seguro que Alan me contesta por el chat. ¿O quién me puede hacer recordar? ¿Se acuerda que hemos visto temporada de veda? ¿Qué era la temporada de veda? ¿Qué pasaba en la temporada de veda, por ejemplo, en la cacería? Bien, muy bien, Alan. No se pesca o no se caza. Y generalmente la temporada de veda coincide con ¿qué temporada? A ver, aquí Con la época reproductiva. con la época reproductiva. Muy bien. ¿Sí? Porque se considera que en la época reproductiva la especie, ¿cómo es en ese caso, Ara? Es más vulnerable, profe. Bien, muy bien. Mire, estamos haciendo un repaso, ¿no? Pero eso es lo importante, que ustedes entiendan bien por qué se impone la temporada de veda, ¿sí? Y otra medida de manejo que habíamos puesto, no está detallada en el slide, pero lo habíamos puesto en el pizarrón. Una era establecer la temporada de veda. La otra, si alguien se acuerda, Era establecer un cupo, profe. establecer un cupo. Muy bien. ¿Y qué era eso del cupo? Que cada cazador tenía una cierta cantidad de piezas o especies para cazar. Bien, excelente, Morelia. Veda, cupo, ¿qué otra cosa establecíamos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la iguana que tenía qué?
¿Cómo era? ¿Qué es el que se establece Un tamaño mínimo era de un cacería. tamaño mínimo? Excelente, excelente. Muy bien. Marilu, ¿y relacionado a qué estaba el tamaño mínimo? ¿Te acordás? ¿Que tenía que ver con un tamaño mínimo de qué? ¿O alguien, chicos? De que ya estaban maduras, ya habían alcanzado su sexualidad, La madurez madurez sexual. sexual. Bien. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Me alegro que no solo estaban entusiasmados con la charla de la sede, sino que me escucharon ese día. Bien, ¿sí? Se establece un tamaño mínimo, aparte del cual recién se puede cazar el animal, que tiene que ver con el tamaño medio al cual la especie alcanza la madurez sexual. ¿Y qué tendrá que ver esto? Ya no sé a quién preguntarle, porque ya le pregunté a todos, pero recuerden, chicos, que esto asegura que ya por lo menos se hayan reproducido los animales, ¿sí? Se entiende que si ya han alcanzado el tamaño de madurez sexual, al menos el 50% de la población ya ha dejado descendencia. Y esto contribuye a la sostenibilidad de la cacería, a que sea una cacería racional, que la puedan conseguir en el tiempo. ¿Bien? Entonces tenemos cupo, veda, tamaño mínimo, y falta alguna que tiene que ver con... Sí, Marilu, tenés razón, Marilu, no se te escuchó. Así es. Vi que destrabaste el micrófono, pero no se te escuchó. Escriban, chicos, yo los veo también por el chat. ¿Sí? Ustedes escriban, yo lo estoy siguiendo por chat. Bien, entonces recuerden también que nosotros teníamos el esfuerzo. La jornada de excursión de pesca, la jornada de excursión de cacería, los tipos el esfuerzo también. Y muchas veces, también otra forma de limitar la cacería es la lista de especies habilitadas. Se supone que las listas de especies que están habilitadas son aquellas que no son vulnerables. ¿Se entiende? Difícilmente se ponga una especie habilitada para la cacería que esté con problemas de conservación o que tenga cierta vulnerabilidad. Tiene que haber esa lógica. Bien. Bueno. Fíjense, chicos, voy a mostrarle un poquito. Vamos a hablar un poquito del rancheo que habíamos hablado someramente en la clase pasada. ¿Sí? Una forma de hacer manejo de fauna es in situ, trabajando con las especies, aprovechamiento in situ, a trabajar, o conservación in situ, también puede ser otro objetivo, en el ambiente donde prosperan, donde viven, digamos. Y otra cosa también era ex situ, a través de zoocriaderos, ¿sí? El rancheo es un sistema que nosotros habíamos llamado como mixto, ¿sí? Y recuerden que fundamentalmente se hace rancheo con caimanes, o yacaré, o del grupo, digamos, de estos animales, y también con las iguanas, ¿sí? ¿En qué consiste el rancheo? Se cosecha ya sea los huevos o juveniles, ¿sí? Tienen el nido del caimán, el caimán hace nido, ¿sí? Nuestro yacaré también hace el nido así como con los pajonales altos, y ¿qué se hace? Se extraen cierta cantidad de huevos del nido, ¿sí? Y se los incuba en forma artificial en cautiverio, mejor dicho, en laboratorio, en cautiverio, ¿sí? ¿Qué pasa? Estas especies que permiten hacer este tipo de manejo, el rancheo es un tipo de manejo. ¿Alguien dijo algo? Perdón. ¿No?
No, profe, es la notificación que dice que la llamada termina en 15 minutos. Bueno, hacemos 15 minutos, claro, es que yo tengo la pantalla grande, More, y no veo cuando ustedes me dicen, así que vos avísame. Apenas antes que termine, cortamos y en 5 minutos hacemos todos los cambios que necesitamos y volvemos, ¿sí? Gracias, Moreno. Entonces, fíjense, estos animales, los yacarés, los caimanes, las iguanas, son especies que tienen alta mortalidad en la etapa de huevo y de larva o de juveniles, cuando eclosionan los huevos. Entonces, permite este tipo de manejo, ¿sí? Este es un tipo de manejo que se trae los huevos o los juveniles y se los termina de criar en cautiverio. Se los incuba los huevos, ¿sí? Hasta un tamaño mínimo en que se los puede faenar, chicos. Lo que se hace en rancheo es, esto se los cría, ¿sí? Y generalmente se usa para cuero, porque tienen muy buen venta en el mercado, los cueros. Pero ¿qué pasa? No es así nomás, una parte, ¿sí? De eso que se incuba, se lo vuelve al ambiente. Ya sea, cierta cantidad de huevos se incuba y se vuelve al ambiente. Eso es rancheo, ¿está bien? Y otra parte se aprovecha. Ya se aprovechará para cuero, para otro tipo de producto, ¿sí? Esto, hay proyectos hay dos, caimán yacaré, la especie, que es muy abundante en Brasil, y nosotros tenemos el caimán latirostris. Ahí está mal escrito, dice latirostris, ¿no? En Argentina. Hay aprovechamiento de rancheo en la zona de Santa Fe. Y también se está trabajando en Santa Fe con la iguana, con nuestra iguana, no la colorada, sino la overa. ¿Sí? Entonces se recoge los huevos sin dañarlo para justamente criarlo en cautiverio. Los huevos, chicos, por acción de la gravedad, tienen una orientación en el nido. Entonces, ¿qué se hace? Se lo marca, por ejemplo, que este es el huevito, marca la parte de arriba y no se lo gladea ni nada porque se puede afectar la viabilidad del embrión, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Van y se los incuba en cautiverio, ¿sí? Se los pone como están, ¿bien? Sin dañarlos. Entonces, el ambiente natural es la fuente que me da a mí los ejemplares para criar en cautiverio. Por eso es obligatorio la liberación de una parte de los animales que han crecido. Eso hace que se mantenga sostenible la actividad, ¿sí? Y también permite la conservación del ambiente, porque no se destruye el hábitat donde están los caimanes. En este caso, chicos, el rancheo se considera como un sistema abierto. ¿Por qué? Porque yo saco una porción de la población natural, ¿sí? Los termino de criar en cautiverio, ya sea huevo o juveniles, y parte lo devuelvo al ambiente. ¿Bien? Pero cuando se hace otro tipo de manejo donde directamente se saca de la naturaleza y se cría en cautiverio a través de una cría y ya no se devuelve, ya no se llama rancheo. ¿Sí? Por eso, ¿sí? No necesariamente es este tipo se habla mucho de que cuando se hace zoocría hay mucha mortalidad. Entonces, hay que ser cuidadoso porque no porque se está haciendo zoocría quiere decir que se fomente la conservación de las poblaciones nativas. Si el rancheo se lo hace bien, ha demostrado que permite, ¿sí? Que permite mantener de alguna forma la sostenibilidad de la actividad y que se puedan subsistir las poblaciones naturales, ¿sí? ¿Por qué se hace en el caimán, en nuestro yacaré y también en la tortuga, en la iguana? Porque son un grupo de animales que tienen alta mortalidad de los huevos por depredación y por condiciones naturales. Yo creo que con esto ya vamos a terminar antes del recreo. Este tema es muy importante, chicos. Es más, si no queda claro,
más allá del parcial, yo se lo voy a explicar en el pizarrón, porque estas son las observaciones que nosotros como ingenieros de recursos naturales tenemos que entender qué pasa, qué cosas a mí, cuando yo tengo información de las poblaciones de fauna, tengo que entender qué puede estar pasando con, a ver, están cazando mucho, no están cazando, a ver, entender qué está pasando con las poblaciones. Yo les decía en la clase anterior que a veces nosotros no tenemos datos de los animales por sí mismos, sino nosotros manejamos mucha información que nos dan los cazadores, los pescadores, que son los que están en contacto directo y que son los que de alguna forma, si nosotros entendemos los datos que nos están diciendo, analizamos, nos pueden dar un indicio que está pasando con las poblaciones de animales. ¿Bien? Con las poblaciones de fauna. Espérenme un segundo, chicos, porque acá me debería aparecer cuántos minutos quedan. 9 minutos quedan. Ok. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense. Uno es realizar la comparación de la densidad de la población entre áreas sometidas a cacería y sin cacería. Por supuesto, chicos, yo tengo un área con cacería y tengo un área, voy a sacar algo del Lego, no sé qué, sin cacería. Suponemos que son la misma superficie, pensando en un ambiente parecido, donde uno puede decir que la productividad es parecida. ¿Sí? Ya si no, yo tengo una zona donde ya la densidad, dije que era con cacería, sin cacería, con cacería es menor, puede ser un indicio de que acá la cacería me está afectando la abundancia o la densidad de la población. ¿Sí? Se asume que si dos zonas tienen la misma producción, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que tenga la misma biomasa por unidad, biomasa de los animales en pie, kilogramos por hectárea, por ejemplo, y no se considere, ¿sí? Después vamos a ver los modelos, pero vamos viendo esto. Ay, pasó. Perdón, chicos, porque no sé qué pasó. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, a lo mejor acá yo estoy teniendo un problema de sobreexplotación por cacería, porque acá tengo menos densidad de la misma especie. Pero un solo factor por sí solo no me dice nada. Tengo que analizar otras cosas más, ¿sí? Porque a lo mejor son dos zonas parecidas, pero acá tuve un disturbio. O acá tuve un disturbio extra de la cacería. La cacería lo podemos considerar como un disturbio. Acá tuve un incendio. Y por supuesto que me va a bajar la densidad. Y no por la cacería, sino por un problema que hubo en el ambiente. Entonces, hay que analizar estos indicadores, digamos, no aisladamente, sino en un contexto. ¿Sí? Este método es muy costoso porque se necesita tener muchos datos y por lo menos 1 o 2 ciclos anuales. Recuerden que la cacería sí o sí va a cambiar a lo largo del año porque tenemos una marcada estacionalidad climática. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿sí? Requiere muchas horas de trabajo. Para eso hay programas que se llaman Distance. Hay un programa, un software específico para cazadores que se llama Distance, donde uno carga los datos de las planillas de los cazadores. Cuántas horas cazaron, qué especies cazaron, cuánto número de animales cazaron por especie, tamaño de las especies, y da un dato más real, digamos, ¿no? Una estimación. Pero bueno, de todas formas, por sí solo no indica mucho. Hay que ser el contexto. El otro es, si yo estoy analizando la misma zona, ¿qué pasa si va cayendo la densidad de la población? ¿Sí? Algo está pasando. Yo tengo que decir, bueno, acá está decayendo la densidad, me está cayendo la abundancia. Algo está pasando. Otro es, como lo vimos, chicos, perdón. Este es muy importante que se acuerden. Uy, no sé por qué me sale así. Ay, yo quiero seleccionarle y no me sale. Esperen, ahí está. La comparación de la captura por unidad de esfuerzo. La captura por unidad de esfuerzo es el indicador, si estamos hablando de cacería o de pesca. ¿Por qué?
Porque ¿se acuerdan que yo siempre llevo la misma hora de esfuerzo? Si en un cazador me cazó 8 horas, el otro 10 horas, todo lo llevo a 10, o todo lo llevo a 8, o todo lo llevo a 1 hora, para poder comparar. Eso lo vimos y también lo vimos en el práctico, en los prácticos anteriores, ¿sí? Entonces, si un cazador cada vez le cuesta más tiempo, en términos de tiempo, conseguir 2 piezas, qué sé yo, pongámosle un animal cualquiera, cada vez le cuesta más, quiere decir que se están retrayendo esas poblaciones, ¿sí? Y no solo, chicos, en el sentido de un solo dato, necesito mucho, cuando ya tengo mucho, un cazador, otro cazador, en distinto, ya me está marcando, ¿sí? Ya me está marcando una tendencia. Ojo, viene un solo cazador y me dice, esta vez yo fui a cazar y me costó más, bueno. Pero ya cuando yo tengo un seguimiento de los cazadores, de la información que me están dando los cazadores, en el tiempo, y de esta tendencia se mantiene, quiere decir que las poblaciones cada vez son menores, o que se están alejando, o que tengo un problema de conservación de hábitat, porque se están yendo para otro lado los animales. Entonces, y estos datos me los dan los cazadores. Es un dato de los cazadores, captura, poner, ¿sí? No solamente de la misma zona, sino entre zonas. Y esto es muy importante para el manejo con las comunidades, porque implica la participación de los cazadores, ¿sí? ¿Para qué? Los cazadores nos dan el dato de esfuerzo, quiere decir cuánto tiempo ellos salen a cazar, ¿sí? Y también el rendimiento que se llama, o la cosecha. ¿Cuántas piezas cosecharon de de pecarí, de aviado? ¿Cuántas piezas de agutí? ¿Cuántas piezas ¿sí? Entonces, esto es lo que se usa mucho en la zona selvática nuestra, lo que se está empezando a usar en la zona chaqueña, y realmente es un cambio de paradigma, porque hay que trabajar con las comunidades, con los campesinos, con la gente del campo, que justamente es lo que más conocen la fauna. Ellos saben cuando es un año de seca, cuando es un año de abundancia, saben dónde están las especies, pero también hay un cambio en lo que ellos capturan y el tiempo que le dedican. Entonces, eso para nosotros, que tenemos que establecer medidas de manejo, es primero que involucras a la comunidad. Y segundo, que son ellos los que más saben. Entonces, también los datos son válidos, digamos. En la medida que ellos entiendan que esto es importante y qué importancia que tienen ellos en la decisión, digamos, de que los datos sean verídicos, cómo puede influir en una decisión de habilitar una casa, una cacería, una temporada, involucrar a las comunidades. Y esto es lo que se llama el manejo de fauna participativo, ¿sí? De acá, si ustedes me dicen de los 3, es más importante esto. Estos 2 te pueden dar, el primero y el segundo, son información complementaria, pero se usa mucho para cacería la captura por medio de esfuerzo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? A ver, chicos, tengo que ver la pantalla pequeña para ver cuánto nos falta. Bueno, este slide lo explico después del recreo, porque ya no me va a alcanzar el tiempo, se está terminando. ¿Sí? Ok. Nos quedan 2 índices más y ya vemos conservación. ¿Sí, chicos? ¿Qué hora son? ¿Les parece 10 minutitos? No se peleen. Bueno, profe. Ok. 51 y 52 nos juntamos de nuevo. Hagamos un recreíto. Pero vuelvan, ¿no? ¿O más? Alfred, a las 4 entonces. A las 4, chicos, directamente. ¿Les parece? Pero vuelvan, ¿no? Bueno. Mire que ya se define el campeonato. Bueno, profe. Espera.